Entonces comenzamos a examinar cada uno de estos elementos en el plan y propósito de Dios, comenzando por supuesto con el primero de ellos, que es el preconocimiento, a los que antes conoció. ¿Qué quiere decir eso, a los que antes conoció? Bueno, ya hablamos de esto un poco cuando estudiamos la epístola de Primera de Pedro, ustedes recuerdan. Muchos dicen que esto quiere decir que Dios mira a través del túnel de la historia humana y conoce de antemano lo que cada individuo va a hacer. Ya que esto es cierto, entonces ellos concluyen que Dios conoce de antemano quién va a creer en Él y quién no va a creer en Él, y en base a ese previo conocimiento, entonces, ¿qué? Los escoge para salvación. Esa es una explicación de lo que este pasaje nos dice. Bueno, es cierto que Dios conoce todo de antemano, ¿no es cierto? Porque Dios es omnisciente, Dios conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. En eso no hay chiste, sabemos que es real. Por supuesto que Dios sabía con anticipación quién iba a creer en Él. Pero ¿eso es lo que enseña este pasaje? Yo creo que no. Y por estas razones. La primera razón que no creo que esa es la conclusión posible es porque la Biblia claramente nos enseña que la salvación no comienza con el hombre. ¿No es cierto? Sino con Dios. El hombre simplemente responde al impulso divino en su corazón. La salvación nunca comienza con una decisión mía. De eso hablamos la última vez. Si la salvación comenzara con nosotros, en otras palabras, con nuestra fe, entonces Dios simplemente estaría obligado a otorgarla. Dios no tendría nada que ver en el proceso, su soberanía queda anulada y Dios simplemente depende de una decisión humana para salvarnos. ¿Ven lo que está pasando? Entonces Dios ya no es soberano si la salvación y el proceso comienza conmigo. Existe otro problema. Si tratamos de explicar el conocimiento común, simplemente que Dios vio desde lejos lo que iba a suceder y en base a ese conocimiento de nuestra fe nos escogió. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? Bueno, definitivamente la Biblia enseña que la fe, así como todo lo que involucra o encierra la salvación, es regalo ¿de quién? De Dios. La fe viene de Dios. El hombre es incapaz de producir fe. El hombre natural, nos dice Pablo en 1 Corintios 2:14, no acepta las cosas del Espíritu, ustedes recuerdan, de Dios, porque son necedad para él. Y no las puede entender porque se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. El hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados y espiritualmente incapaz de producir inclinación o tener una inclinación hacia las cosas de Dios. Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es muy inclusivo esa descripción. Romanos 5:10 nos dice que antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados con Él. Efesios 2:1 nos dice que a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, Él os dio vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos dice el versículo 3 que éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Ira. El hombre entonces en su condición normal, en su condición natural, es incapaz de percibir las cosas de Dios. Oh, sí, sin duda el hombre puede ser religioso, ¿no es cierto? Y puede tener una religión externa, pero su religión no es el producto del Espíritu de Dios, porque está muerto a las cosas de Dios. Entonces, otra vez, ¿de dónde viene la fe? Repetimos la pregunta. La fe, según la palabra de Dios, y todo lo que involucra la salvación viene de Dios. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, y esto incluye todo, inclusive la fe, todo lo que es la salvación, esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Volviendo a nuestra discusión del preconocimiento de Dios en Romanos, entonces esto no puede ser referencia a la fe que los escogidos iban a poner en el Evangelio, a los que antes conoció, sino a la idea de preordenar. A los que antes conoció, quiere decir a los que antes preordenó. Dios no solamente sabe lo que va a suceder, sino que Él también ordena lo que va a suceder.
Como ilustración de esto, ustedes si pueden abrir sus Biblias a 1 Pedro 1, 1 Pedro 1:1, lo vimos en otra ocasión, el apóstol nos dice acá, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, después agrega el vocablo o la descripción, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Nos dice acá Pedro que los creyentes fueron elegidos según el preconocimiento de Dios. Otra vez, ¿qué quiere decir eso? No es simplemente que Dios miró a través de la historia y, ese va a creer en mí, a ese sí lo escojo. No es lo que está diciendo, porque fíjense que en ese mismo pasaje, en el versículo 20, en referencia al Señor Jesucristo, la misma palabra se usa, proginosko, conocer de antemano, preconocimiento, aquí se traduce en el versículo 20 como destinado antes de la fundación del mundo. Versículo 20 dice, hablando de Jesús o de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No es que Dios conocía simplemente que Cristo, su Hijo, iba a ser crucificado, sino que Dios Padre preordenó que esto sucediera. Es la misma idea, por ejemplo, que encontramos en Hechos, ustedes recuerdan, capítulo 2, versículo 23, donde Pedro, refiriéndose a la muerte del Señor Jesús, dice en ese precioso sermón de Hechos 2, dice Pedro, a este, hablando de Cristo, entregado por el plan predeterminado, y ahí está la palabra, y el previo conocimiento de Dios clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Además de la idea de preordenación, esta palabra proginosko, conocer de antemano, incluye la idea de una relación amorosa, una relación de amar de antemano. En la Escritura la palabra conocer a menudo indica la idea de intimidad y frecuentemente se usa en el contexto de una relación entre dos personas. Por ejemplo, en Génesis 4:17, hablando de Caín, también se menciona de Adán, que conoció a Eva. Acá nos dice Génesis, y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc, etcétera, etcétera. La palabra conocer no es simplemente conocerla. Hola, ¿cómo estás? Sino que concibió. Implica una relación entre ambos. En Amós 3:2, Jehová, hablando de Israel, su pueblo, dice, a vosotros solamente he conocido de entre todas las familias de la tierra. ¿Quiere decir que Dios no conocía a las demás familias de la tierra? Por supuesto que conocía quiénes eran las naciones del mundo, pero a Israel conoció en una forma particular, íntima, amorosa. Israel era su pueblo. Entonces, conocer implica una relación. En este caso, Jehová con la nación de Israel. En Mateo 7:22, ustedes recuerdan que el Señor Jesús dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Apartaos de mí, nunca os conocí, obradores o hacedores de maldad. ¿Quiere decir que Jesús no sabía quién eran ellos? No, nunca los conoció en el sentido de que nunca tuve una relación con vosotros o con ustedes. Ustedes me llaman a mí Señor, pero yo no los conozco, porque si yo fuera su Señor, entonces me obedecerían, harían las obras de mi Padre, ¿no es cierto? Y ellos no lo hicieron así. Entonces nunca tuvo una relación con ellos. Pero de sus ovejas, el Señor Jesús dice, oyen mi voz y yo las conozco. Otra vez, la idea de una relación con los suyos. Entonces, a los que antes conoció, quiere decir que Dios preordenó a tener una relación íntima de amor eterno con ellos. Eso es lo que quiere decir a los que antes conoció. Dijimos que la elección no es una doctrina fría, sino es una doctrina muy preciosa para el creyente. Dios nos amó de antemano, nos conoció de antemano. Entonces, eso es lo que antes conoció significa. Pasamos a la segunda parte, o el segundo eslabón, la predestinación. Dice acá que
a los que conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Predestinó, la palabra es proorizo, que quiere decir, literalmente, marcar de antemano los límites, el horizonte. Entonces quiere decir predeterminar, determinar antemano el horizonte o el destino de aquellos que le pertenecen, sus hijos, sus elegidos. Otra vez en Hechos 4:28, Pedro la usa, la misma palabra, por proorizo, para describir la muerte de Cristo, donde dice el versículo 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Y después agrega, para hacer, escuche bien, cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado, proorizo que sucediera. La muerte de Jesús no fue un accidente, mi hermano. La muerte de Jesús fue preordenada y fue predeterminada por Dios. Y así como la muerte de Cristo fue predeterminada por Dios y el evento de la cruz no fue un accidente, de la misma manera todo creyente fue predestinado para salvación por el plan y propósito de Dios. Nuestra salvación, nuestra fe no es un accidente, lo que estamos diciendo. En Efesios 1:5 nos dice el apóstol Pablo que Él nos predestinó en amor para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, porque así le plació. Otra vez, la salvación no comienza con mi fe ni con mi decisión por Cristo. Comienza con Dios en su plan eterno. Tenemos que hacer notar entonces que la salvación no depende ni comienza con nuestra decisión, sino de que Dios decidió y predeterminó nuestra salvación antes que nosotros existiéramos. Mucho antes de la fundación del mundo, antes de que cualquier cosa existiera. En Él, dice Pablo, Efesios 1:10 y el 11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, otra vez, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces entramos al tercer paso, y acá ya entramos al momento del tiempo. Tercer paso dice, a estos también llamó, el tercer eslabón en esa cadena. Es donde el plan de Dios, el eterno plan de Dios, se intersecta con la vida de cada creyente. Este es el momento en tiempo, en nuestra historia personal, cuando Dios nos toca. El plan es eterno, pero obviamente nosotros vivimos dentro de un cuadro, dentro de un margen de tiempo. Dios no se limita a eso, pero nosotros sí. Y acá nos dice que llegó el momento cuando Él nos llamó. La palabra es kaleo. Ya la vimos en Romanos 8:28, cuando estudiamos la palabra, donde dice, conforme a su propósito son llamados, la misma palabra. Dijimos que este es un llamado, no es un llamado externo, no es simplemente una invitación a creer. Muchos serán llamados, pocos escogidos. No habla de ese llamamiento, sino que se refiere, a un llamado interno que trae como resultado una respuesta positiva. Se refiere al llamado de Dios en el corazón, cuando Él nos convence de pecado y nos mueve a recibir su salvación. Es un llamado soberano. Pablo a su consiervo Timoteo le dice, 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Es un llamamiento soberano. También es un llamamiento a salvación, no hay duda de eso. 2 Tesalonicenses 2:13 dice Pablo, pero nosotros siempre damos gracias a Dios, o tenemos que dar gracias a Dios, por vosotros, hermanos, los creyentes en Tesalónica, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu Santo y la fe en la verdad. El versículo 14. Entonces comenzamos a examinar cada uno de estos elementos en el plan y propósito de Dios, comenzando por supuesto con el primero de ellos, que es el preconocimiento
a los que antes conoció. ¿Qué quiere decir eso, a los que antes conoció? Bueno, ya hablamos de esto un poco cuando estudiamos la epístola de Primera de Pedro, ustedes recuerdan. Muchos dicen que esto quiere decir que Dios mira a través del túnel de la historia humana y conoce de antemano lo que cada individuo va a hacer. Ya que esto es cierto, entonces ellos concluyen que Dios conoce de antemano quién va a creer en Él y quién no va a creer en Él, y en base a ese previo conocimiento, entonces, ¿qué? Los escoge para salvación. Esa es una explicación de lo que este pasaje nos dice. Bueno, es cierto que Dios conoce todo de antemano, ¿no es cierto? Porque Dios es omnisciente, Dios conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. En eso no hay chiste, sabemos que es real. Por supuesto que Dios sabía con anticipación quién iba a creer en Él. Pero ¿eso es lo que enseña este pasaje? Yo creo que no. Y por estas razones. La primera razón que no creo que esa es la conclusión posible es porque la Biblia claramente nos enseña que la salvación no comienza con el hombre. ¿No es cierto? Sino con Dios. El hombre simplemente responde al impulso divino en su corazón. La salvación nunca comienza con una decisión mía. De eso hablamos la última vez. Si la salvación comenzara con nosotros, en otras palabras, con nuestra fe, entonces Dios simplemente estaría obligado a otorgarla. Dios no tendría nada que ver en el proceso, su soberanía queda anulada y Dios simplemente depende de una decisión humana para salvarnos. ¿Ven lo que está pasando? Entonces Dios ya no es soberano si la salvación y el proceso comienza conmigo. Existe otro problema. Si tratamos de explicar el conocimiento común, simplemente que Dios vio desde lejos lo que iba a suceder y en base a ese conocimiento de nuestra fe nos escogió. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? Bueno, definitivamente la Biblia enseña que la fe, así como todo lo que involucra o encierra la salvación, es regalo ¿de quién? De Dios. La fe viene de Dios. El hombre es incapaz de producir fe. El hombre natural, nos dice Pablo en 1 Corintios 2:14, no acepta las cosas del Espíritu, ustedes recuerdan, de Dios, porque son necedad para él. Y no las puede entender porque se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. El hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados y espiritualmente incapaz de producir inclinación o tener una inclinación hacia las cosas de Dios. Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es muy inclusivo esa descripción. Romanos 5:10 nos dice que antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados con Él. Efesios 2:1 nos dice que a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, Él os dio vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos dice el versículo 3 que éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Ira. El hombre entonces en su condición normal, en su condición natural, es incapaz de percibir las cosas de Dios. Oh, sí, sin duda el hombre puede ser religioso, ¿no es cierto? Y puede tener una religión externa, pero su religión no es el producto del Espíritu de Dios, porque está muerto a las cosas de Dios. Entonces, otra vez, ¿de dónde viene la fe? Repetimos la pregunta. La fe, según la palabra de Dios, y todo lo que